Está el doctor Airavedian con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted? Doctora, buen día. Estaba pensando en las recompensas que se suelen ofrecer para encontrar a personas acusadas de cometer delitos, sobre todo algunos hechos resonantes. Recuerden ustedes, por ejemplo, los 50.000 pesos que habían ofrecido en el 2004 para detener a Marcelo Sagen. Sí. Claro, el violador serial, que finalmente se quitó la vida. Sí. Pero en esa oportunidad, todo esto viene a propósito de los 2 millones que ofrecieron para detener a los 3 prófugos de la cárcel de Alvear, de la provincia de Buenos Aires, hecho sobre el cual yo no voy a entrar a hacer ningún tipo de consideraciones porque está súper cubierto por todos los medios de comunicación y es ajeno al tema. ¿Cómo lo trato yo? Yo lo trato en la intimidad de una manera y quizá del mismo modo lo pueda tratar aquí. Pero a mí lo que me interesa es la guita. Sí. No a mí. Sí. La plata que ofrece el Estado, ¿la paga o no la paga? Mire, después de ofrecer la plata, cuando tienen la certeza de que tienen que pagar, no la quieren pagar. Esta es una regla de oro. Miren, el tipo que dio los datos era un ex de Parasagen en el año 2005, 2004. En el 2005 fue la delegación judicial. Voy a dar solamente el apellido de ese hombre, se llamaba Pérez el apellido. Era un ex compañero de prisión de Sagen. Y lo había visto. Y había dicho el lugar exacto donde se encontraba. Es decir, que él era merecedor de obtener efectivamente lo que el Estado había ofrecido. Una suma pequeña, pero una suma para este hombre alta. En aquel momento era plata. Era plata. Y el gobernador de la Sota, que lo era en aquel entonces, en el año 2005, dijo, no, ese tipo con esos antecedentes, ¿cómo se lo vamos a dar? Hay que ver bien si efectivamente los datos que él ha dado son los que llevaron finalmente a que este hombre, bueno, fuera localizado y finalmente con la inminencia de la detención se quitara la vida. No quería dárselo por una cuestión de elitismo, porque era un ex preso, tenía derecho. Bueno, él recurrió a un abogado, creo que era Ortiz Pellegrini el abogado que recurrió, y este amenazó con una acción judicial, no sé si la inició o no, o formalizó o no, una apretada legal. Sí. Lo concreto, que al final tuvieron que pagar. Le pagaron. Pero pasó bastante tiempo con estas demoras fundadas en cuestiones que no tenían nada que ver con lo que el hombre había aportado. El dato que el hombre había aportado era real. Y era el que había servido para ubicar. Ahora, veamos qué pasa con los 2 millones que están en juego para algunos de la provincia de Santa Fe. Ese es el tope que fija la ley, ¿verdad? Sí. 2 millones de pesos. 2 millones que fijó la ley. El tope, digo. El tope, lo máximo. Más no pueden fijar. ¿Quieren pagar o no quieren pagar? Pero para pagar, primero tienen que saber si hubo alguien que contribuyó a que estas personas, 1, 2 o 3, una primero y 2 después, fueron localizados en base al trabajo de anoticiamiento que ellos hicieron. Claro. Creo que ya hay 2 o 3 que disputan la cuestión. Bueno, debe haber una cola de abogados ahí detrás de cada uno, de asesores para cada una de estas personas. Las que han venido a enturbiar, no han dicho nada de la plata, las que han venido a enturbiar, a poner en crisis esta posibilidad que después puede ser explotada por el Estado, son 2 mujeres a las que yo personalmente no les creo nada. Una se llama Carrió y la otra se llama Burri. Una es diputada nacional y la otra es ministra de Seguridad. No les creo nada a ninguna de las 2, nunca les creí. ¿Por qué les tengo que creer ahora? Pero no han hablado de la guita. Sí. Han hablado de otras cuestiones, que lo habían tenido detenido y que lo habían largado a los 2 que detuvieron últimamente, en oportunidad de haberse producido el vuelco del vehículo. La otra dijo que habían sido localizados
en la provincia de Santa Fe en base a los datos de la ex-CIDE, que hubo informaciones que provenían de la policía de Santa Fe acerca, o del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, acerca de que eran 3 los que habían sido detenidos inicialmente. Otra información que habían sido dejados por una participación económica de los efectivos de la policía de Santa Fe. Son muchas las versiones. Ellas son las promotoras de estas versiones, cada una atendiendo distintas necesidades propias de instalación en el escenario político. Pero esto tiene que ver con una cuestión delictiva y reparatoria. Delictiva porque era un delito que había sido ejecutado por 3 personas a las que había que ubicar. Y reparatoria en el sentido de que quien contribuyera con algún dato fehaciente para su ubicación y posterior detención merecía el pago. Al margen de que algunos digan que han contribuido para la detención de uno de ellos, el primero, Martín de Anata, y otro que ha aportado datos relativos a la detención de los otros 2 prófugos, que sería una cuestión ya para discutir si hay que distribuir, y si efectivamente, distribuir la plata, sí, claro. Y si efectivamente tal cosa ocurrió, que dieron los datos fehacientes, etcétera, que permitieron la ubicación de estas personas. Hay uno que fue mostrado, el de la Rosera de Callastá, en el que hay un ingrediente interesantísimo propio de una novela policial. Hay un autor intelectual de la actividad que cumplió este trabajador de la Rosera, que es su patrón, que le dijo lo que tenía que hacer. Para mí, este hombre es el que tuvo la idea. Habría que reconocerle. Habría que pagarle a él. Claro, me parece que habría que hacerle un reconocimiento. Claro. El Estado es tan miserable, no en lo económico, en muchas cosas, que no quiere hacer nunca reconocimiento. Se quiere atribuir siempre los méritos de todo. Pero los ciudadanos comunes, los ciudadanos de pie, hacen muchas cosas. Y además, la legión de botones que hay en la sociedad es impresionante, con guita o sin guita. Sí. Hacen cola. A veces hay que taparle la boca o cagarlos a patadas. Para que no hablen. Para que no hablen. Para que se callen. Y para que no digan boludeces. Porque esa es la verdad. Mira la cantidad de botones que hay. Hay un curso de botones. Nacen botones, son botones y se mueren botones. Bueno, voy a dejar de lado a los botones. Estos no son botones. Estos son dateros. Y a su vez, estos son tipos que han dado información, o sea, son informantes, cuya veracidad se tiene que acreditar para, como condición, pagar. Esta es la cuestión. El trabajador de la Rosera, cuyo patrón diseñó la estrategia y le dijo andar a la cana y decirle a los canas que va a estar ahí, y efectivamente él tenía un amigo en un cuerpo especial de la policía de Santa Fe y fueron y encontraron, bueno, ahí hay toda una novela. Ahora, todos esos analistas de la televisión de Buenos Aires hablan del tema y las instalan a las 2 mujeres para que hablen. Lo concreto, que en ese lugar, en esa Rosera, fueron detenidas estas 2 personas. Lo concreto, que ese tipo, al que los mosquitos evidentemente los molestaban mucho porque todas las imágenes televisivas que lo mostraban, se ve que se habían ensañado con él y no con el periodista. Al periodista ni lo tocaban. Eran unos mosquitos muy especializados en dateros. Bueno, concreto. Termino con la cuestión entre humorística y tragicómica. Porque lo tienen. Y hay en danza 2 millones. Yo pregunto, ¿se lo van a dar o no se lo van a dar? Porque hay muchos aspirantes a... hay 3. 3 concretos civiles. Sí. Uno decía, hay que dárselo a la policía. No, la policía cumplía sus funciones, su trabajo. Ya están cobrando el sueldo. Dice que cobran poco. Bueno, no importa. Que le hagan un reconocimiento institucional.
están peleados la nación con la provincia, todos tienen que amigarse entre ellos para la tarea común que tienen. Lo concreto es que el tipo que trabaja en la Rosera y su patrón, que hasta ahora no ha abierto la boca, debe tener un equipo de abogados. Y hay otros dos que hablan de la detención de Martín Lanata. ¿Alguien del Estado ha dicho, se ha acordado de los 2 millones que habían ofrecido? ¿O eso es una cosa secreta? Se han olvidado, por ahora no se volvió a mencionar. Para mí nadie ha hablado del tema porque lo van debilitando al aporte que estas personas han hecho. ¿Para qué? Para después decir, no, miren, todo esto ha sido un trabajo que nosotros hemos cumplido. En realidad, la nación no cumplió ningún trabajo. Ni los detuvo. Ni participó de una refriega, nada. No sé si alguien participó de alguna que no dio ningún resultado. Los únicos que estuvieron en el campo de lucha fueron los santafesinos. Están muy cuestionados, están estigmatizados, le dicen de todo. Debe ver, para terminar, un dato a propósito de lo que dicen de todo, para saber cómo se miente en la Argentina. Con este dato termino porque ya los 2 millones que los disputan los abogados de Santa Fe, que seguramente ya dije, así como hay botones, hay colección de abogados de todo tipo que deben estar diciéndole a vos te corresponde tanto. Claro. Bonfatti era el gobernador de la provincia de Santa Fe. Decían que Santa Fe estaba dominada por los narcos, que había complicidad del Estado. Rosario, Santa Fe, etc. Bonfatti, ¿para qué se presentó? No para ser reelecto gobernador, el gobernador es Lifchitz. Sí. Se presentó para ser diputado provincial. Y de ahí presidir la Cámara de Diputados y seguir teniendo predicamento en su provincia. Curioso. Lifchitz, el que fue elegido gobernador y que le ganó del CEL, le ganó por 1,5 puntos. Sí. Sin embargo, Bonfatti, porque el voto iba separado, para diputado le sacó al PRO más de 20 puntos. O sea, que el gobernador que era cuestionado por su aparente vinculación, socialista, aparentes vinculaciones con el narcotráfico, le valieron la casa, fue elegido. Le valieron la casa en un momento. Le valieron la casa. Fue elegido con una ventaja sobre sus rivales impresionante. Es decir, tuvo más adhesión que su otro compañero. Esa adhesión significó un... Estas son las cosas que no se conocen bien, sobre las que no se habla. Y hay que saberlas. El tipo fue elegido diputado provincial. Imagínense si en Córdoba o en alguna provincia un gobernador se hubiera presentado para ser diputado provincial. Claro. No hubieran creído. Sí, sí. Bueno, este hombre sacó esa ventaja. Ahora, ¿es o no aliado Santa Fe en la lucha con el gobierno nacional contra el narcotráfico? Eso ya lo tiene que resolver cada uno de los gobiernos. Pero yo tengo siempre la idea de los 2 millones en la cabeza. ¿Quién se lo va a llevar si se lo pagan? Si se lo pagan, ¿quién se lo va a llevar? Y usted dijo bien, hay varios que disputan. Por lo pronto, el de la Rosera me parece que tiene una cuota aparte segura, casi asegurada. Algunos opositores a Macri dicen que se lo paguen a la zanja. Claro. A la zanja donde se dio vuelta... Claro. A la zanja donde se dieron vuelta los prófugos. Si no, no lo agarraban. Claro, porque un periodista le decían que había tenido el mérito de haber dicho el que lo detuvo a Martín Lanata fue la zanja. Claro, exactamente. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, muy bien.